Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender el teorema del seno. El teorema del seno se aplica solamente a aquellos triángulos que no sean rectángulos. Es decir, nosotros habíamos visto las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, en donde solo las podíamos usar si estábamos hablando de triángulos rectángulos. Ahora, en el caso del teorema del seno, vamos a dejar de lado esos triángulos rectángulos y nos vamos a abocar a lo que serían los triángulos que no son rectángulos, es decir, que no tienen un ángulo recto, como en este caso el triángulo que está de ejemplo acá. ¿Qué dice el teorema del seno o cuál sería su fórmula? Cuando uno tiene un triángulo que no es rectángulo, lo que va a tener son los datos de los ángulos interiores y también los datos de el lado opuesto a cada uno de esos ángulos. Es decir, yo tengo el ángulo A y el lado A, que es el opuesto al ángulo A. Lo mismo con B y lo mismo con C. Cada uno tiene su ángulo y su lado opuesto correspondiente a ese ángulo al que yo llamo A, B o C. El teorema del seno establece que el lado A, es decir, este dato, dividido el seno del ángulo A, es decir, de este ángulo, es igual al lado B dividido el seno del ángulo B y es igual al lado C dividido el seno del ángulo C. Tengan en cuenta que a la hora de resolverlo, normalmente no vamos a utilizar esta igualdad triple, es decir, estos tres valores de acá, sino que vamos a usar de a pares, es decir, por ejemplo, A con B o B con C o A con C, dependiendo de los datos que me vaya dando el ejercicio. Pero tengan en cuenta que siempre voy a relacionar lado con ángulo opuesto, lado con ángulo opuesto, lado con ángulo opuesto. Eso pasa en exactamente todos los triángulos que no sean rectángulos para poder aplicar el teorema del seno. Vamos a ir con un ejemplo numérico para que entiendan cómo es que se utiliza el teorema. Bien, supongamos que tenemos ese triángulo de ahí y lo que necesito es hallar el valor de x que me marca en este ejemplo. Lo que debería hacer es, yo acá tengo cuatro datos, es decir, dos ángulos y dos lados. Como tengo dos ángulos y dos lados, puedo aplicar el teorema del seno. El teorema del seno entonces es una igualdad en donde tengo en la parte superior los datos de los lados y en la parte inferior los datos de los ángulos. Puedo arrancar por el que yo quiera, es indistinto, por lo tanto yo tendría, por ejemplo, en este caso, puedo arrancar por 15, en este caso serían 15 centímetros dividido el seno de 40, porque recuerden que es lado junto con su ángulo en forma opuesta, ¿no? Y en este caso, el otro dato que tengo es x, que todavía no lo sé, que es el que quiero encontrar, y 70, que es su ángulo correspondiente. Entonces tengo el seno de 70. Y acá es donde lo único que debería hacer es despejar la letra x. ¿Cómo despejo la letra x? Lo único que tengo que hacer es este dato que está dividiendo acá pasará multiplicando. Es decir, me quedará 15 centímetros sobre el seno de 40 por el seno de 70 igual a x. Tengan en cuenta una cosa. Tienen varias formas de hacer el mismo ejercicio, con la única diferencia que podría ser una multiplicación cruzada, como aprendimos ya cuando vimos proporcionalidad, en donde es el producto de los extremos igual al producto de los medios. Es una forma de hacerlo y de resolverlo, obviamente. Otra forma es hallar el seno de 40, el seno de 70 con calculadora, poner los resultados decimales aproximados o truncados, dependiendo de cómo quieran trabajarlo,
y después despejar. El tema es que si uno quiere dar el resultado lo más perfecto posible, lo que uno normalmente hace es trabajar directamente en la calculadora con la expresión sin haber escrito los resultados del seno de 40 y el seno de 70. Solamente lo usa en este momento donde tienen que encontrar el valor final. Es decir, escribir en la calculadora 15 dividido el seno de 40 por el seno de 70. Y ahí es donde uno encuentra el valor de la x. No hallando cada seno por separado y después utilizando esos valores, porque a medida que uno va haciendo esos números en forma, o sea, cortándolos, truncándolos o aproximándolos a un valor un poquito más redondo, lo que hace es modificar el resultado. Son decimales, son algunos numeritos muy chicos, pero va a depender de la exactitud con la que me pidan el ejercicio. En este caso, si yo escribo todo esto en la calculadora y aprieto el igual, me daría 21,92. 21,92 centímetros, por supuesto, porque estamos hablando de un lado en donde, en este caso, estamos trabajando con centímetros, así que queda con eso mismo. Fíjense que es bastante fácil, es directamente aplicarlo y listo, y hacer una cuenta. Ahora vamos con un ejemplo en donde el dato que me falta va a ser el de un ángulo y no el de un lado, que puede llegar a pasar. Bien, suponiendo que tenemos este ejemplo de acá, lo que hago es trabajar de la misma manera que antes, es decir, planteando la igualdad del teorema del seno, en este caso 15 centímetros dividido el seno de 40 igual a 32 centímetros dividido el seno de x, porque acá no tengo el valor del ángulo. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso? En este caso, lo que sí me conviene aplicar es lo que nosotros aprendimos cuando hicimos proporciones, es decir, multiplicar los extremos y los medios. O sea, hacer 15 centímetros por el seno de x igual al seno de 40 por 32 centímetros. Esto lo que me va a permitir hacer es despejar de una manera un poco más fácil, porque es complejo pasar esto para que me quede la x sola, entonces acá por ahí se entiende un poco mejor. ¿Qué debería hacer para despejar la x? Este 15 centímetros que está multiplicando pasaría dividiendo, es decir, me quedaría el seno de x igual al seno de 40 por 32 centímetros dividido 15 centímetros. Acá pasa exactamente lo mismo que les dije en el ejemplo anterior. Pueden trabajar con el seno de 40 ya en decimal truncado o aproximado. Les va a dar un resultado un poquito cambiado a si trabajamos con los valores ya como si fuesen específicos. Pero pueden trabajarlo si quieren de esa manera. Y ahora lo que deberían hacer es lo siguiente. Como yo tengo que despejar la variable x y debería pasar este seno hacia el otro lado, el pasar el seno de algo no es que, como uno tiene de la suma pasa a la resta, la multiplicación a la división, no es que del seno paso al coseno, que es normalmente lo que uno diría utilizando la lógica, sino que hay algo que es la inversa o lo opuesto del seno, que se escribe como arco seno, o seno a la menos 1. Es exactamente igual, son la misma expresión escrita de dos formas distintas, y tengan en cuenta que aparece en la calculadora como la segunda función del seno. Les va a aparecer en otro color, seguramente en la tecla del seno en la parte superior, va a aparecer en la del seno, en la del coseno y en la de la tangente, porque son la operación contraria. Le va a aparecer en la misma tecla, en la parte de arriba, seno a la menos 1, o coseno a la menos 1, o tangente a la menos 1.
Para poder utilizar eso en la calculadora van a escribir Shift y esa tecla de seno, coseno, tangente, dependiendo de lo que estén calculando, para encontrar la operación opuesta. Entonces, en este caso yo haría el seno a la menos 1 de el seno de 40 por 32 dividido 15. Entonces yo tendría que calcular eso. ¿Y qué es lo que estamos calculando acá? Acá estamos calculando un ángulo. Por lo tanto, si yo estoy calculando un ángulo, tengo que tener en cuenta que el resultado está escrito en grados, minutos y segundos. No puedo escribirlo como a mí se me antoja. No son centímetros. Está en grados, minutos y segundos porque es un ángulo. Entonces, en este caso, voy a calcularlo a esto. Esto me da seno de 40 por 32 dividido 15. Y el arcoseno de todo esto me da, con grados, minutos y segundos, 55 grados, 21 minutos, 46 segundos. Y acá tengo entonces el ángulo que está acá arriba, que es el ángulo X. Siempre que calculan un ángulo, el resultado final está expresado en grados, minutos y segundos. Por más que la calculadora les devuelva como resultado un número decimal, ustedes lo tienen que pasar. Tienen una tecla en la calculadora que la aprietan y les da grados, minutos y segundos directamente. Entonces, no escriban el número decimal porque un ángulo no se escribe en forma decimal, sino que se escribe en forma con grados, minutos y segundos. Estamos en sistema sexagesimal, eso quería decir. Bueno, espero que les sirva la explicación y nos vemos en el próximo video.